Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por esta bendición que Dios nuevamente nos concede, estar transmitiendo nuevamente en la plataforma de este canal. Y hoy les traemos un nuevo mensaje y espero que sea de mucho consuelo para sus corazones. Vamos a entrar en el tema de la palabra de Dios y hoy les traemos un mensaje que está escrito en la carta que fue escrita a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a tomar el verso 9. Dice de esta manera la palabra de Dios: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de el ensalzamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el video anterior hablábamos de aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de Hijo del Padre. Hoy vamos a hablar de cómo se dieron los eventos cuando Jesús asciende nuevamente a los cielos. Y aquí, en este mensaje de la palabra, nos dice por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo. ¿Qué quiere decir eso? Nos da a entender que hay una razón grande por la cual Dios lo ensalza a lo sumo. ¿Pero qué es ensalzar a lo sumo? Eso significa que Jesús alcanzó el nivel más alto que ningún ser creado ha alcanzado. Por naturaleza, nosotros los humanos siempre nos gusta que nos ensalcen, que nos paguen mejor, que nos traten lo mejor posible. Nosotros los humanos tenemos esa mentalidad de que siempre nos gusta que nos den privilegios y que seamos nosotros tomados en cuenta en los primeros lugares. Pero veamos aquí. Dice que por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo. Jesús se sienta en el trono de Dios, que sucesivamente vamos a enfocar esos temas. Pero vamos a comenzar. Aquel día, en el video anterior, hablábamos cómo Jesús dejó su trono, dejó su gloria con el Padre y se hizo humano. Aquí en esta carta Pablo les escribe a los hermanos filipenses y les dice unas palabras: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien. Cristo deja su trono de gloria que estaba con el Padre
Y viene y toma forma de hombre. Dice allí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo era en el tiempo cuando Jesús vino. Los siervos eran la gente que tenía menos privilegios, que era tomado como esclavo y que tenía que trabajar. Y el único derecho que tenía era a su alimento. De ahí no tenía ningún derecho de ninguna forma. Pues Jesús dice que tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso significa que Jesús se bajó a los niveles de humillación que ningún ser humano ha llegado. Y el propósito de eso era llevarnos a nosotros a su presencia, o que fuéramos participantes de su gloria y de su reino. Pero vamos a ver, Jesús es el Hijo de Dios, el que fue escogido por Dios, el que dijo, heme aquí, oh Dios, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Pero vamos a hablar acerca de lo que es Cristo. Cristo es el ser creado, el que Dios escogió de entre todos los seres que fueron creados. Muchas veces nosotros los humanos, cuando escuchamos que se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, siempre como humanos pensamos que hubo un engendro por voluntad de carne, así como lo que nosotros conocemos como humanos, que la procreación se hace a través, digamos, de los efectos de la carne. La mujer sale embarazada y da a luz. Pero lo de Dios es diferente. Dios hizo todos los seres que existen en la tierra y existen en los cielos. Pues hay una palabra en los Colosenses, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas. Que Dios nos bendiga. Entonces quiere decir que Dios creó todas las cosas que existen, tanto en el reino de Dios como lo que existe en la tierra. Pero bien, entramos. Dice la palabra de Dios que en las cortes celestiales, donde está Dios, que sucesivamente vamos a hablar en este video, hay querubines, hay ángeles, hay serafines, hay arcángeles, hay príncipes. O sea, hay seres que están en el entorno del trono de Dios, que nosotros tenemos muy poca información acerca de lo que sucede o de lo que hay, los acontecimientos que se dan diarios en la presencia de Dios. Pero entramos. De todos esos seres creados que Dios creó, incluso podemos incluir el ser que se rebeló contra Dios, que se llama diablo, Satanás, o como pues se le llama. Pero dentro de esos seres creados, dice la palabra de Dios, que ningún ser de esos creados ha tenido la oportunidad o la dicha de ser
elegido como hijo de Dios. Y lo vamos a explicar en Hebreos 1, dice que Dios, habiendo hablado en muchas veces y en muchas maneras a los padres por los profetas, hoy, escuche bien, hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Oiga bien, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó, escuche bien, al cual constituyó heredero de todo. Eso quiere decir que Dios a su Hijo Jesucristo constituyó heredero de todo, por el cual asimismo dice su palabra que hizo el universo, por el cual asimismo hizo el universo. Escuche bien. El cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, y habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Preciosa la palabra. ¿Se puede imaginar que Jesús es el mismo resplandor de su gloria? Por eso cuando Jesús andaba predicando allá en las tierras de Israel, cuando andaba en la condición como humano, Él les decía: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él era el mismo resplandor de la gloria de Dios. Pero sigamos con el tema. Dice que cuando hizo la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo hizo más excelente que los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Nunca Dios le ha dicho a ningún ser creado, a ningún querubín, ni a ningún serafín, ni a ninguno de la realeza de Dios. Nunca Dios le llamó a ningún ángel: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Precioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús fue subido a una condición más elevada a la cual ninguno de los seres creados pudo alcanzar. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos debajo de tus pies? La palabra dice que todos son espíritus administradores enviados para salud de todo. Pero bien, dice, su palabra dice, mas del Hijo dice así: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo cual, dice, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, eso quiere decir que Dios lo ungió con un óleo que solamente Jesús ha sido el único ser que pudo alcanzar esa soberanía. ¿Pero por qué causa? Porque Jesús, hay unos versículos en Hebreo, en el capítulo 2, dice que pero vemos coronado de gloria y de honra
a aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Imagínese usted. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, dice su palabra que habiendo de llevar a la gloria muchos de sus hijos, hiciese consumado por aflicciones el actor de la vida de ellos. Dice que así como los hijos participan de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar de una vez y para siempre a los que estaban por toda la vida sujetos a tal servidumbre. O sea, que Jesús es el único que pudo destruir la muerte. Se burló de la tumba. ¡Qué gloria para Dios en esta hora! Se puede imaginar que Jesús vino. En otros videos sucedió, vamos a hablar de esto, pero solo quiero enfocar unos puntos. Cuando Jesús lo juzgan, lo condenan, su palabra dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladadores, e enmudeció y no abrió su boca. Cuando estaba delante del presidente, el presidente le insistía y le decía: ¿qué has hecho? Dímelo, declárame. Jesús no abría su boca, callado. Y por último le dice el presidente: a mí, que soy el presidente, ¿no me hablas? ¿No sabes? Le dice que yo tengo potestad de crucificarte y de soltarte. Jesús abrió solamente, le dijo estas palabras: ninguna potestad tuvieres contra mí si no te es dada de Dios. Fue lo único que le dijo. ¿Pero por qué razón? Porque el objetivo de Jesús era sufrir el martirio de la cruz, llegar hasta ser crucificado con aquello tan terrible, con una crueldad inhumana, que fue torturado nuestro divino Señor hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Pero bien, llegó hasta la muerte. Jesús da el último grito cuando el dolor de la muerte lo traspasó y dijo: consumado es. En otro video vamos a hablar exactamente del martirio de Jesús. Pero ahora solo quiero enfocar una cosa. Jesús muere. Y es enterrado en un sepulcro nuevo que aquel hombre importante lo dio. Pero hasta ahí todo se había dado